Bueno, mi amor, buenas. Hoy está haciendo este videito muy contenta y muy emocionada porque al fin cumplí uno de mis sueños y pienso que el sueño de muchos de nosotros emigrantes, que yo nunca me imaginé que yo iba a poder decir, compré mi casa en Italia. Y mucho menos que iba a poder decir, compré mi casa en Italia por €1. Ay, y esta loca, ¿de dónde salió? O sea, si una persona me decía, compré una casa por €1, digo, este es otro Pokémon desbloqueado por internet. Pero no, mi amor, yo, cubana, emigrante, latina, compré mi casita en Italia por €1. Y te invito a que no te vayas de mi video porque te voy a contar todo, cómo la encontré, los trámites que tuve que hacer, los documentos que tuve que presentar y si valió la pena o no. Entonces, como digo siempre en mis videos, vamos y entramos en materia. Desierto el pueblo, una invitada que también está buscando casa. Como pueden ver, el lugar está casi desierto porque por supuesto en la vida no te regalan nada. Estas casas cuestan así, ¿por qué? Porque son programas para repoblar el lugar, porque aquí servicios no hay, aquí por fuerza voy a tener que usar el carro, aquí no hay absolutamente nada. Mi amor, pero si no hay nada, ¿por qué te compraste una casa a €1? ¿Cómo te vas a comprar una casa en un posto perdido en la montaña, que no hay nadie, que no hay gente, que no hay servicios? Bueno, yo tuve la suerte, porque no todas las casas están en el mismo lugar, yo tuve la suerte de encontrar una donde muy cerca de aquí hay un lugar muy turístico. Ahora vamos a ver la casa, pero en lo que vamos a ver la casa, yo te voy a contar toda esta aventura, cómo comenzó. Yo trabajo muy cerca de aquí, en el otro comune, y entonces una amiga me comenta, ay, ¿sabes que en el comune de más arriba hay casas a €1? Y yo la miré un poquito así, y enseguida cogió su teléfono y me dijo, mira, este es el sitio del comune. Y es verdad, bueno, al otro día yo no fui a trabajar, fui para el comune, pedí la información y enseguida ellos muy atentamente me dieron un papel con todos los requisitos que yo tenía que tener y con toda la documentación que yo tenía que presentar. La primera cosa que tuve que presentar al comune fue un proyecto realizado por un arquitecto, pero este proyecto tenía que respetar las normas arquitectónicas que el comune había estipulado, porque no es que tú puedes comprar la casa, tirar la tierra, meterle cristales, para de 3 pianos, 4, 5, no. Como ven, aquí todas las casas son hechas con el mismo material del techo, todos tienen que ser iguales, el mismo material de piedra, si no el proyecto no me lo aprobaban. La otra cosa, me hicieron firmar un documento donde yo me responsabilizaba que yo corría con todos los gastos notariales y con todos los gastos del catastro de la casa en caso que la casa tuviese este problema con el catastro. Que déjenme decirles, son espesas un poco importantes. Me hicieron firmar otro documento donde ellos me daban un plazo de 3 años para reparar la casa. Pero no termina aquí la historia. Sí, porque €1, pero no fue regalado. Tenía que depositar una garantía de €4.000 que yo me comprometía a reestructurar esa casa en 3 años. Si no, yo pierdo ese depósito, esa garantía que yo dejé de €3.000. Bueno, ahora les invito a que me acompañen a ver mi famosa casa. Vamos. Y miren aquí, caballero, la casa. Me van a decir, ven acá, mi amor, pero ¿qué fue lo que tú te compraste? Sí, una casa a €1. Quisiera entrar para enseñárselas, pero
no es muy recomendable que yo entre, me lo han dicho, hasta que no comiencen a meterle en seguridad. Miren aquí. Sí, lo sé, me dijeron, mi amor, pero ¿qué es lo que tú te compras? Mi amor, yo me compré una casa €1. Si me ven aquí sin seguridad y sin nada, me van a gritar, me van a regañar, porque yo no puedo estar aquí hasta que no la metan en seguridad. Estoy esperando ese permiso para comenzar. No va a faltar oportunidad, caballero, para enseñárselas cuando empiece a hacer los trabajitos. Sí, yo sé lo que ustedes me están diciendo, niña, tú compraste solo el terreno. Por lo menos aquí hay un poquito más de gente, pero son pueblos que están desiertos, no hay futuro, porque ya no hay la generación joven, las pequeñas cosas, actividades económicas que habían cerraron porque no hay nadie. Entonces esta iniciativa se lanza para repoblar el lugar, para dar trabajo, para que florezca de nuevo el pueblo y no muera. Este comune está muy cerca de una zona turística, pero habían otras casas que de verdad eran en montañas más arriba, más abandonadas, más lejos de los servicios, más lejos de los principales pueblos, porque no se le puede decir ciudades. Acuérdate que la casa costó €1. Vale la pena. ¿Valió la pena esta inversión que hice, esta decisión que tomé? No lo sé. Voy a esperar a que empiece la reestructuración de la casa, las reformas, porque ustedes saben cómo son las reformas. Pueden ser una cajita de sorpresa y pueden ser también la caja de Pandora. Pero tú, déjame en los comentarios qué piensas. Dime la verdad. Si hice bien, si hice mal, si vale la pena, si no vale la pena. Y hasta aquí llega mi videito. Yo deseo que todo el que está guardando este video en este momento sienta la emoción y cumpla también su sueño de comprar una casa. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de desear las cosas, porque sí se pueden y los sueños sí se hacen realidad. Y nos vemos, porque este tema no termina aquí. Nos vemos más adelante para decirte cómo va la reestructuración de la casa, cuánto me está costando y cuánto cuesta reestructurar una casa en Italia. Y entonces a lo mejor encontramos la respuesta si valió la pena o no, si me arrepentí o no de esta decisión que yo tomé. Y como les digo siempre en mi video, chao, amores. Nos vemos.